dando yo esta aproximación a la arquitectura y a la enseñanza y a la investigación, creo que una parte muy importante de la arquitectura es el sentido del orden, es organizar las ideas, los conceptos, y cuanto más uno avanza en la arquitectura y también en las maneras de explicarlo, yo creo que enseñar es un ejercicio buenísimo para organizarte, para ordenar tus ideas y para comunicarlas cada vez, esperando que cada vez sean más claras, pero también para tú estructurar tu pensamiento de una manera más precisa. Entonces yo me he estado moviendo también por mi tesis doctoral, pero también por mi práctica profesional y académica. He ido acotando mi radio de acción a un poco alrededor de estos técnicos, de lo tectónico, de lo estereotómico y de lo poroso. Y os voy a dar un poco una visión muy general de temas que me interesan y de esos diferentes puntos de vista que completan mi visión de la arquitectura y nuestra visión también como estudio que tenemos Miquel y yo y con la que intentamos pues, abordar proyectos con mucha gente, con muchos arquitectos de diferentes sensibilidades y siempre nosotros pues, hacemos como de mediadores, ¿no? Entre diferentes sensibilidades y diferentes formas de pensar. Y creo que es donde nos sentimos cómodos. Bueno, materia informada, claro, es un título que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero para mí el material, la materia y el material, tiene una parte muy rica, no solamente lo físico, sino también lo cultural, también los procesos tecnológicos, las herramientas, muchos elementos que van configurando tu idea de material conforme tu práctica y tu evolución como arquitecto también se va consolidando. Entonces, hay una primera fase también que me sirve un poco para presentaros un poco mi pasado como arquitecto, que tiene que ver con la experiencia. Tiene que ver una idea del material que también se basa en cómo esa idea de material se va enriqueciendo paulatinamente y progresivamente con esas experiencias acumuladas. Yo he tenido la suerte que desde que acabé mi carrera, que fue en el 2003, en Barcelona, pero haciendo mi tesis doctoral, perdón, mi tesis de final de carrera en Madrid con Juan Herreros, pues he tenido la suerte de participar en colaboraciones con oficinas, con unas aproximaciones completamente diferentes, pero que sin embargo han construido un poco en mí ese material informado que es mi propia manera de ver el material y que está totalmente influido por estas experiencias tan diferentes. Yo creo que es muy bueno también a vosotros como estudiantes que tengáis esta posibilidad de no ver la arquitectura o la construcción o el material con una manera muy definida, muy dogmática. Yo creo que he tenido la suerte de que a través de estas experiencias en diferentes oficinas también he aprendido a entender la arquitectura como algo que es muy variado, muy rico y que no hay una verdad absoluta, ¿no? Yo empecé con Enric Ruiz y con Olga Subirós en Cloud9 en Barcelona, con una visión, claro, muy personal, porque Enric es una persona que es casi un artista, con su manera de entender el material, que está muy ligado como a los procesos también materiales, a la fabricación, a la colaboración con industriales que forman parte también del material, de otra escala del material, que es el material que está más ligado a la cultura, en este caso catalana, de la cerámica, de lo textil, pero también con una vocación experimental. Y claro, no fue casual. Yo como estudiante pues también tenía esta vocación de buscar, de querer entender lo nuevo, que creo que a todos nos pasa cuando empezamos. Lo primero que nos deslumbra es lo que parece nuevo, lo que uno cree que puede aprender a base de aproximarte a lo último, ¿no? Y de alguna manera esta fue mi primera experiencia que se ha ido luego transformando esta idea del material. Luego colaboré una colaboración corta, pero muy intensa con FOE, con Alejandro Zaera, en el Parque de Barcelona. Luego estuve 4 años con Ábalos y Herreros, donde realmente aprendí el oficio de arquitecto
por el momento en el que estuve, en una época muy intensa de trabajo en España y por el discurso tan potente de Iñaki y de Juan. Y luego viajé, empecé como mi periplo internacional yendo a Nueva York a trabajar con Shop Architects, donde me familiaricé más con las nuevas tecnologías. Entonces, en todo esto, en toda esta experiencia, el material también va transformándose, porque en todas esas experiencias hay una aproximación, hay una utilización del material y hay una articulación de un discurso ligado a ese sistema técnico, ¿no? Y que en todos estos casos es muy fuerte. De hecho, lo interesante de mi experiencia en Nueva York es que no construimos nada, o sea, todo fue virtual, ¿no? Era una aproximación que yo no había tenido hasta entonces y era el inicio un poco de toda esta idea de la arquitectura paramétrica, que en esa época, pues Shop era uno de los estudios que más vanguardistas en la aplicación de las herramientas paramétricas. Pues este paso dio paso a una segunda fase en mi experiencia profesional y aquí es donde la materia se informa un poco por la práctica, ya una práctica más personal que se inicia un poco en mi vuelta a Europa y donde tengo la suerte de coincidir con Sergio y también con mi socio, con Miquel Rodríguez, en el proyecto del BBV. Yo aquí era el responsable del diseño y el desarrollo de la fachada, del sistema de fachada, y aquí es donde un poco pues, se empezaron a consolidar ideas o las experiencias acumuladas y el conocimiento con una exigencia que es la que te da una oficina de primer nivel mundial, ¿no? Y la presión que tú sientes de responder a los altos requerimientos de trabajar en una oficina como esa. Pues en ese espíritu colaborativo del equipo, porque éramos un equipo grande, trabajando en Suiza, pero en un proyecto en España, y es donde pues empezaron a formar los mimbres de lo que ahora es nuestra práctica. Y aquí veis un ejemplo de las... yo me uní a Miquel, él empezó primero en Barcelona con XMade, y cuando recibió el encargo de Barochi Veiga para el Museo de Hur, pues nosotros siempre hemos estado en contacto y me propuso la idea de unirme a la oficina y montar pues esta rama suiza de proyectos que ha sido el inicio también de una experiencia muy enriquecedora también a nivel de oficina para mí. Y como veis, el tema del material es algo que ha cosido totalmente mi experiencia y que me une totalmente con Miquel a nivel de interés, ¿no? Por esta idea entre la materialización y también, en mi caso particular, el discurso que hay en estas diferentes escalas y estos diferentes sistemas constructivos, materiales. Veis que el material, incluso en esta imagen, pues los brisolets del BBVA eran de fibra de vidrio, Hur era hormigón, madera para el proyecto Contedà y ladrillo en Lausanne. O sea que los materiales van cambiando y la manera de operar, aunque tenga una continuidad, lógicamente requiere un proceso, una capacidad de adaptación a esos diferentes procesos. Y en paralelo a mi trabajo más profesional, pues está mi trabajo más académico, más de investigación. Yo creo que la materia informada también se informa a través de experimentar y de entender los modelos físicos o los prototipos como una oportunidad de probar otras maneras de entender la construcción, incorporar herramientas, incorporar sistemas. Mi tesis doctoral, bueno, primero, como ha dicho Sergio, estuve en la Architectural Association, donde hice mi máster, y allí pues experimenté mucho con el tema de la cerámica armada de Eladio Dieste, un poco intentando reinterpretar algunos de los conceptos que él desarrolló, y poco a poco me fui introduciendo en temas más estructurales, porque al final la materia es como integra todos esos aspectos técnicos y arquitectónicos como la estructura o el espacio. Entonces, al final la materia hace como de mediadora de todos esos aspectos tan necesarios en la arquitectura.
Y yo, cuando fui al ETH para hacer mi doctorado, estuve trabajando en el Departamento de Diseño Estructural de la Universidad de Arquitectura, del Departamento de Arquitectura en la ETH, y allí es donde desarrollé mi tesis doctoral y esta serie de prototipos que tienen mucho que ver con el material, con la estructura y con el tipo de espacio que estos sistemas materiales son capaces de introducir. Entonces, de alguna manera, mi experiencia académica, que ahora como profesor estoy abordando de una manera un poco más integral, pues un poco se puede sintetizar en este diagrama, que es el que utilizo en mis cursos. Yo doy 2 cursos de tecnología, una se titula, una es Elementos y la otra es Procesos, y responde un poco a este gráfico sintético que pone a la materia en el centro, y a partir de la materia pues se organizan otros conceptos fundamentales y necesarios para una perspectiva holística de nuestra disciplina, ¿no? Uno de los semestres en Elementos pues hablo de la relación entre materia, espacio y estructura, y en el segundo, Procesos, introduzco más aspectos más formales, pero relacionados con la integración de fuerzas y esta relación entre materia, forma y fuerzas, ¿no? Y todo esto, pues siempre en esta dualidad en la que nos movemos, la arquitectura contemporánea, que está entre esta materialidad física y esta materialidad digital. La idea de modelo, pues siempre va unida a esta interacción entre lo digital y lo físico. Y ahora ya para acabar os haré, bueno, como un repaso un poco muy rápido, porque también para intentar que no se me vaya un poco de tiempo, os introduciré algunos de los conceptos que yo he desarrollado o que me interesan para compartirlos con vosotros y que podáis entender mejor lo que estoy desarrollando también aquí. Por un lado es la idea esta de la materia tectónica y estereotómica, y esto, como hablábamos antes de esta organización, pues en este proceso de aprendizaje, que es el de arquitecto, que tiene que ver más, a veces, más que ir muy adelante, tiene que ver con cada vez ir más hacia atrás, ¿no? Cuanto más vas aprendiendo, vas yendo más hacia atrás, y en ese origen pues está pues la arquitectura clásica, ¿no? Es donde siempre encontramos el origen de nuestra disciplina y de todos los conceptos que luego se van desarrollando conforme el tiempo pasa, ¿no? Pero bueno, la idea de material y de lo tectónico pues empieza con Karl Bötticher y la idea de cómo un sistema completo tectónico se desarrolla a base de este ensamblaje de partes que simboliza el templo griego. Continúa con Semper y con esta idea de los 4 elementos, también de la construcción, de cómo es cómo es el ensamblaje, cómo nuestra disciplina tiene que ver cómo hay estos paradigmas que tienen que ver con los diferentes materiales, pues, o con las técnicas que están relacionadas con esos materiales, como el fuego, como la carpintería, como la piedra o como el tejido, ¿no? Entonces, hay una base teórica detrás y que un poco se sintetiza en estas 2 categorías, el modelo tectónico de los elementos lineales del esqueleto y la piel, y este modelo más estereotómico de la construcción más masiva, más del bloque, del ladrillo, de la piedra, ¿no? Del muro, de la construcción muraria, ¿no? Son 2 modelos completamente diferentes, pero que de alguna manera sintetizan estos 2 paradigmas de construcción y de materialidad y de estructura, la construcción más ligera y la construcción más pesada. Pero no es solo una cuestión de material y de estructura, sino también de espacio. O sea, la arquitectura tectónica pues, tiene que ver con este espacio que fluye, el material se asembla y configura una estructura permeable que establece esta continuidad entre el exterior y el interior. Y el espacio estereotómico pues, es el que configura un espacio contenido, un espacio interior, ¿no? Que es la del Panteón. Y un modelo estructural también, mientras que el modelo tectónico es un modelo discreto en el que las fuerzas se transmiten de elemento a nodo y de nodo a nodo y de una manera más discreta.
el modelo estereotómico es continuo. Tiene que ver con una transmisión de fuerzas a través del material con esta continuidad que da el muro, ¿no? Cómo se transmiten las fuerzas. O sea, que estos paradigmas no solamente operan a nivel de material, sino también a nivel espacial, a nivel estructural. Y a mí me gusta introducir como esta tercera vía, que es la porosa, ¿no? Que la encuentro una manera también de unificar la idea de lo tectónico masivo lo tectónico ligero y lo estereotómico masivo. Lo poroso es algo que puede ser más ligero o pesado dependiendo de la cantidad de espacio, de vacíos que contiene el material. Y en ese sentido tiene también que ver con que esos espacios los habitamos, ¿no? Es una materia porosa porque es una materia que necesita respirar, que acoge la vida y las funciones que desarrolla la gente dentro de esas arquitecturas. Y Vitruvio, pues cada vez vamos más atrás, ¿no? Pero de alguna manera Vitruvio ya diferenciaba estas diferentes maneras de operar, de construir espacios habitables, y lo vinculaba a procesos naturales casi a nivel animal, ¿no? Los espacios que se construyen con ramas y hojas, otros que se excavan en las cuevas y otros que se consolidan con arcilla, ¿no? Y claro, eso tiene una conexión con la naturaleza, ¿no? Tiene que construir nidos al final. Los animales construyen nidos y nosotros de alguna manera como animales algo más evolucionados en algunos aspectos que otros, también construimos nidos, ¿no? Construimos nidos contemporáneos que están vinculados a una idea de porosidad, pero una idea también de ensamblaje y una idea de materialidad. Y nosotros también hemos construido nidos, ¿no? Yo he construido, pues, esto es un proyecto de un prototipo en la ETH con colaboradores de allí, que construimos en Nanjing. Y también tiene que ver con esta idea de qué tecnologías y qué técnicas aplicas en cada momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, se trataba de construir nuestras propias herramientas para poder desarrollar este sistema material basado en el hiperboloide, en el HIPAR, en el hiperbolic paraboloid. Ya se me mezclan los idiomas. Pero bueno, básicamente desarrollamos nuestros propios sistemas de conexión, nuestras propias herramientas para construir algo de una manera muy, muy sencilla y muy, muy barata, con unas ideas también que eran muy sencillas, que es la de usar barras y usar la geometría para conseguir unas geometrías complejas, pero al mismo tiempo sencillas de construir. Este es otro proyecto que hicimos también, otro prototipo con la idea del plegado, y aquí también, pues aquí las herramientas eran más digitales, por la idea del facetado, por la idea de cómo fabricar todo esto con herramientas contemporáneas, pero al mismo tiempo también intentando mantener la simplicidad del sistema. Incorporar también las fuerzas como parámetros fundamentales a la hora de diseñar estructuras y de organizar el material. Y por supuesto, pues en nuestra práctica pues también construimos nidos, ¿no? Esto también podría ser un nido de un pájaro también. Y también desarrollando sistemas de conexión, haciendo que las cosas sean lo más fácil, lo más sencilla posible, independientemente de la traducción formal que tengan. Construimos también telas de araña. Aquí hay ejemplos de diferentes telas de araña contemporáneas y algunos prototipos en los que he participado, como este sistema de fachada que hemos desarrollado también en colaboración con la ETH, con esta idea de cables, de tensores, de fibras, o este concurso que hicimos en XMate con José María Sánchez para un proyecto aquí en el lago de Zúrich, que casi ganamos, fue quizá nuestro mejor proyecto en concurso, quedamos segundos y por poco no construimos un proyecto muy bonito que también tiene que ver con esta idea del cable, de la tela de araña de la que sostiene como esta plataforma tan ligera y tan elegante. También construimos cuevas contemporáneas
Y en mi caso, pues claro, todo esto conecta mucho con mi tesis doctoral, en la que hablo de los modelos estereoatómicos desde un punto de vista un poco más contemporáneo, y tiene que ver con esta idea de la excavación, de cómo generar procesos en los que se integra estructura, material y espacio con esta operación de extracción. Tuve la suerte de tener como codirector de tesis a Alberto Campo Baeza y de hecho pues compartimos ideas y fue para mí un privilegio que él un poco también tuviera la humildad de acercarse a mi tesis de una manera que él la intentó incorporar incluso en uno de sus concursos en la Casa Gros en Cádiz, con un vídeo muy, muy bonito por lo sencillo, porque él tiene siempre esta capacidad de hacer todo que parezca tan fácil de hacer. Me envió este vídeo, me dijo, mira, he hecho lo que tú haces, pero lo estoy haciendo en un proceso, y lo enseñó con esta elegancia de un bloque y cómo este bloque se va sustrayendo espacio, se va eliminando materia o se va introduciendo espacio dentro, y cómo la casa surge de una manera casi natural de estas operaciones tan sencillas, ¿no? Hicimos un concurso luego con XMate con él en Lausanne para un edificio académico en el campus y claro, tenemos cuevas también excavadas, como el proyecto que hemos hecho con Barocci Vega con la fachada del Museo de Jur, que por supuesto también tiene unos procesos asociados a esta manera de construir y a esta manera de materializar arquitectura. Y finalmente, pues tenemos también esta arquitectura de nido, pero de un nido más arcilloso, que encaja mucho un poco ya con el aspecto que hablábamos al principio, de este aspecto más cultural, de la tradición en este aspecto también muy catalana, de la bóveda catalana, de la cerámica, del ladrillo, y que nosotros, pues, mi máster, pues, estuve muy centrado en intentar entender cómo procesos contemporáneos pueden dar lugar a otro tipo de organizaciones de estos sistemas. Y también en nuestra práctica, pues el proyecto que hemos hecho en Lausanne, también la fachada del Museo Cantonal de Bellas Artes de Lausanne, con Barocci Vega, en donde también pues, tiene mucho que ver con cómo se organizan estos ladrillos, con la materialidad y con las estrategias que hemos ido desarrollando en una manera de entender la profesión, que creo que también es muy importante para los estudiantes que empiezan a entender en otros modelos que se alejan un poco de quizá el modelo que yo aprendí cuando empezaba, que era el modelo del arquitecto estrella, que genera todo y que centra toda la atención. Nosotros en nuestra oficina pues se desplaza más a un modelo en el que el arquitecto queda un poco integrado en una manera de entender la profesión mucho menos jerárquica y más asociativa. Y es donde hemos tenido también la oportunidad y la riqueza de colaborar con gente como Teda, como Barocci Vega, como Alberto Campo Baeza, José María Sánchez o Burkhardt Partner, y operar y aprender, como en esa primera imagen que os enseñaba, seguir informando la materia a base de todas estas experiencias que van definiendo también nuestra práctica. Y con esto, pues, dejaré a mi socio Miquel, que os va a explicar este proyecto en más detalle. Siento si me he extendido un poquito más, pero siempre es difícil sintetizar, especialmente cuando tienes tantas ganas de explicar para que te entiendan bien. Gracias, Juanjo. Sergio, no sé si tú puedes, sí. Cuando te sea posible, pues entramos. Sí. Perfecto. Perfecto. No sé si incluso, a ver. Si puedes hacer pantalla completa, pues ideal. Sí, sí, sí. Magnífico. No sé si me puedes pedir control tú a mí. No tengo ni idea.
Pero si no te voy pidiendo así, te voy pasando. en plan antiguo, ¿no? Cuando había los Eso carros es. de diapositivas, pasa. Muy Vale, bien, fácil. ya soy un poco antiguo, como podéis ver. Bueno, gracias, Juanjo, otra vez. Yo creo que está muy bien la charla, la pequeña conferencia que nos ha dado Juanjo, un poco para que veáis como, de una manera como abarcando de una manera más general nuestro ámbito tanto digamos, de académico, de investigación, por un lado, y también como nuestro ámbito más profesional y ligado con la construcción de edificios y en concreto con el desarrollo de envolventes, ¿no? Como bien nos ha explicado Juanjo, pues Mixmate también tiene como esta doble cara, o llámale doble cara de la misma moneda, de que estamos en sitios diferentes. Ahora, actualmente, él dando clase en Houston, nosotros con el despacho en Barcelona y en Basilea, ¿no? Siempre hay esta duplicidad que hace más rico todo el tema de desarrollo de proyectos. Entonces, básicamente, nos ocupamos, Juanjo, de la oficina en Suiza, empezando, y nosotros en la oficina en Barcelona, ¿no? Aunque nos vamos rotando y aparece uno en un sitio y otro en el otro, ¿no? Bueno, nuestra afinidad empezó con esta relación, digamos, profunda con el material, incluso cuando empezamos a dar clases en una academia junto, en el BIARC, ¿no? Te acordarás, en el Barcelona Institute of Architecture, que nos ocupábamos como de temas muy interrelacionados, y yo daba clases pues de una asignatura que primero se llamó New Stereoatomic Design y luego se acabó llamando Materiality, ¿no? Pero digamos que siempre hemos estado muy ligados al tema matérico, y yo os quería explicar solo un proyecto lo mejor posible dentro de estos 20 minutos que tenemos, pero como muy en detalle y muy relacionado pues a dos, llamémoslo así, materiales, o dos elementos con los que con Alberto Vega y Fabricio Barocci, pudimos construir el edificio de Lausanne. Pasa ya, si quieres, hasta la charla. Yo dentro de la idea de materia informada le he llamado elementos, simplemente elementos como en el sentido casi químico de la palabra, elementos químicos, o cómo entender un material como si fuera casi un elemento que forma parte de una tabla periódica de elementos. Adelante, perdona, Sergio. Siempre busco, siempre busco como una excusa para empezar la charla, y me gusta mucho utilizar pues otras expresiones artísticas, como en este caso pues puede ser una película o un cómic. En este caso me viene muy bien la película Ida, de Pavel Pawlikowski. Es una película del 2013 que fue Oscar a la mejor película de no habla inglesa. Pero bueno, independientemente del Oscar, es una película muy interesante que os recomiendo que veáis. En estos tiempos de confinamiento se puede hacer unas buenas revisiones de cine. Es una película en blanco y negro, en la que uno de los elementos principales con el que el director juega es la luz, ¿no? La luz, película en blanco y negro, luz entendida como su contrario, luz y sombra, ¿no? La falta de luz. Pero luz para nosotros no es solo un elemento que dentro de un edificio nos permite trabajar, nos permite vivir como iluminación natural, pero como lo tendréis muy claro, fuente de energía, como elemento que nos permite calefactar los espacios, como elemento que nos permite atemperar diferentes situaciones, o como elemento al que en nuestra latitud tenemos que renunciar, o tenemos que bloquear, o que tenemos que filtrar
para que el espacio interior o la relación entre espacio interior y exterior sea lo más fluida o lo más interesante posible, ¿no? Desde el punto de vista del confort del usuario, ¿no? Que es otra de los temas que nos interesan especialmente. Adelante. No explicaré la película, pero sí que explicaré un poco cómo trabajamos, ahora ya como más metidos en harina, cómo trabajamos con Juanjo, Pierluigi y los otros colaboradores y socios en Xmate. Básicamente, como si se tratara de una pequeña tabla periódica, ¿no? Intentamos entender cuál es por suerte o por desgracia, hemos tenido que trabajar con un repertorio muy abierto de materiales, pero sí que entendemos el material como este elemento que puede ser a la vez estructura, puede ser fachada. No entendemos la piel de un edificio como simplemente un pullover, como un jersey, sino realmente un elemento que está intrínsecamente relacionado con todos los elementos del edificio, espacio, estructura, barrera o filtro entre interior y exterior, como es la envolvente. O sea, que no es un elemento, como bien ha explicado Juanjo, no somos un equipo independiente que solo trabaja su piel, solo trabaja su elemento, sino que realmente lo que intentamos es que haya la máxima fluidez entre las ideas de los diferentes equipos que trabajan en el proyecto, o sea, arquitectos, ingenieros y nosotros mismos, y intentar llegar como a esta visión holística del proyecto, ¿no? De una sola cosa. En ese sentido, si quieres darle, Sergio, voy a tener que acelerar un poco el sistema porque si no, no vamos a llegar a las 8. Básicamente el proyecto del Museo Cantonal de Bellas Artes, que básicamente es un concurso que se realiza en 2011 para reubicar el museo. El Museo de Bellas Artes del Cantón de Vaud, del Cantón de Lausanne, Lausanne es la capital de Vaud, el Cantón de Vaud, estaba en el centro de la ciudad, en una zona que se quería reformar, en un edificio neoclásico que ya no, digamos, no conseguía ubicar el programa que tenía ni de una manera eficaz, tanto a nivel de energía como a nivel de uso, y se convoca un concurso en 2011, un concurso internacional, y al lado de la estación de Lausanne. Básicamente, porque de estos dos elementos, básicamente este proyecto, nuestro rol principal o nuestro trabajo principal fue el desarrollo de detalles y de soluciones relacionadas con la cerámica, por un lado, el ladrillo, algo tan conocido para nosotros, para nuestra latitud y nuestra manera de trabajar, como puede ser una pieza de ladrillo 24-12-5, por ejemplo, y el vidrio, ¿no? Y es esta idea como en la película se trataba de la luz y de la oscuridad, ¿no? De que tenemos luz o tenemos oscuridad. En este caso, la cerámica representa como aquella parte de la fachada o de la envolvente que es opaca, y el vidrio la que nos permite dejar entrar esta luz, dejar filtrar esta luz o esta energía dentro del edificio. Adelante, Juanjo. Ay, Juanjo, perdón, Sergio. Ya, dale. Como os he dicho, el concurso se hizo en 2011 y acabamos en 2019. Fue un proceso largo. Los proyectos públicos en Suiza suelen ser procesos largos porque implican esta idea de la democracia tan intrínseca dentro del edificio, con lo bueno y lo malo que eso pueda tener, pero realmente cuando una ciudad o un cantón decide invertir su dinero, puede ser que haya que realizar una votación o hacer una exposición pública, como hacemos aquí, pero que puede ser un proceso largo y permite a los vecinos participar e intervenir dentro de todo este proceso. En 2011, como veis aquí, esto es uno de los planos, el plano de emplazamiento que os marca un poco cómo es la estructura de Lausanne. Digamos, en esta imagen, en este ortofoto, tenéis el norte arriba, hacia abajo estaría el lago. La ciudad de Lausanne está muy bien orientada, está en una pendiente continua
de norte a sur hacia el lago con vistas hacia los Alpes, que al otro lado del lago ya es los Alpes, son los Alpes franceses. Y en ese sentido, el solar de partida del edificio era un solar alargado. A la derecha, ahí en la esquina inferior, veis la estación central de Lausanne. Y lo que pedía el concurso en el 2011 es el desarrollo de este museo en esta nueva ubicación para pasar a ser un nuevo centro dentro de la ciudad y también en ese sentido un centro de museos. En este primer concurso ya se plantea la ubicación en esta zona de 3 concursos. De 3 museos. En el primer concurso se pedía el desarrollo del primer museo, que es el Museo de Bellas Artes, y ubicar un volumen que se desarrollaría en un subsiguiente concurso para el museo, el MUDAC y el Museo de la Fotografía, que eran 2 museos en un edificio. Que es este cubo que veis dentro de esta zona, de esta explanada más clara que veis en el centro, que pasa a ser como una nueva plaza central dentro del casco urbano de Lausanne. El nuevo Museo de la Fotografía y MUDAC se sitúan al fondo de esta plaza, en este cuadrado, en este cubo que veis a mano izquierda. Exacto, gracias, Sergio. El edificio alargado que veis paralelo a las vías del tren es el Museo de Bellas Artes. Adelante. Estos son los renders del concurso. Yo creo que hay que ir activando un poco la imagen, pero para que os hagáis el paso de imágenes, perdona Sergio, pero para que os hagáis una idea, este es como los dos renders en los que se plantearon en el concurso con Alberto y Fabricio, en que básicamente el programa del concurso daba unos metros cúbicos, pero no aclaraba, y había un edificio existente que es un edificio que estaba junto a la vía, que era donde se rehabilitaban, donde se mantenían, perdón, más que rehabilitaban, los vagones, las locomotoras, digamos como el taller de mantenimiento de la compañía de trenes suiza, y que la compañía cedía este terreno a la ciudad de Lausanne y al cantón de Vaud para que se hiciera un nuevo museo. Este museo, de aproximadamente unos 12.000 metros cuadrados, podía ubicarse dentro del edificio existente, pero el edificio existente no tenía más allá de una nave central con un cierto interés histórico, solo tenía una planta y no estaba catalogado. Los arquitectos, en este caso Fabricio y Alberto, lo que propusieron fue digamos, concentrar el volumen del edificio. Si os imagináis el volumen del edificio en una sola planta, hubiera ocupado... ¿Puedes volver un momento a la de atrás, Sergio? Disculpa. Hubiera ocupado la totalidad del espacio. ¿Sergio? Perdona, no, perdona. El render, sí, perdona. Disculpa, esto no tener el poder crear unas ciertas... perfecto, esta es. Básicamente, el volumen del edificio, si se hubiera desarrollado en una planta, ocupaba por completo el solar, ¿no? Entonces, lo que se propuso fue concentrar este volumen lo más cerca posible de las vías para generar este nuevo espacio urbano que conecta directamente con la plaza de la estación. Y creo que fue uno de los razonamientos o una de las propuestas como mejor vistas dentro del concurso y seguramente lo que les hizo ganar el concurso. Adelante, Sergio, perdona. Aquí veis con un poco más de detalle la ubicación del edificio. Básicamente, a mano derecha nos quedaría la plaza de la estación y la estación y la plaza de la estación de Lausanne, y el edificio se sitúa en paralelo a las vías, generando, digamos, como este nuevo espacio urbano, enfrentado a una serie de arcos que veis ahí como excavados dentro del terreno por la pendiente que tiene el terreno natural, que se convertirían en una serie de pequeñas oficinas y pequeños comercios para activar esta plaza.
Y en la planta baja, el edificio tiene 4 plantas. En la planta sótano tenemos toda la zona de archivos y almacenamiento de arte, porque el museo ya es un museo antiguo, tiene una colección bastante grande. En la planta baja se ubican, digamos, como veis, estas zonas de programa que están más con una trama gris claro, serían como los espacios públicos que se vuelcan hacia esta plaza, como es la entrada principal, que es el eje central donde Sergio tiene la mano, gracias. Y hay una secuencia de diferentes espacios de carácter público que nos daban las bases del concurso, que era auditorio, un pequeño restaurante, la librería, una pequeña sala de exposiciones que puede funcionar independiente del museo, si se quiere hacer incluso un acceso separado, y la zona de carga y descarga del arte, ¿no? En la zona de la izquierda, esta zona que veis así como más en un gris oscuro, tendríamos la zona de administración. Seguimos adelante. Aquí veis la maqueta y ya me parece bien que pasemos rápido porque si no, no vamos a acabar nunca, pero aquí veis a la izquierda el edificio, la propuesta, y al fondo el edificio que finalmente hicieron, que están haciendo Irish Mateus para estos 2 museos que acabarían de cerrar lo que ellos llamaban el pôle museal, ¿no? El centro museístico de Lausanne. Aquí veis, en el fondo se ve esta grieta que separa los 2 museos, ¿no? Irish Mateus planteó un museo en la parte alta del edificio, desde la planta baja hacia arriba, y otro museo que se excavaba. Adelante, Sergio. Aquí veis la planta baja un poco más en detalle, pero no deja de ser lo que os he venido explicando. El edificio funciona, el edificio es relativamente estrecho, 22 metros por 150 metros de largo, con lo cual funciona de una manera muy simple, como con pastillas que son de servicios, estas que veis como un poco más con este grado oscuro, donde están las escaleras de emergencia, las instalaciones, la parte, digamos, back of the house del museo, el ticketing, pequeños almacenes, zona de clases, etcétera. Y la zona que veis grafiada en gris claro son las que serían accesibles al público. El edificio, como os he explicado al principio, está perfectamente alineado norte-sur, con lo cual la fachada que da las vías, que es la fachada que tenéis longitudinal abajo, es una fachada relativamente opaca, porque no queremos, en esa idea que os explicaba de la película, de macizo vacío, la fachada sur, tanto por su orientación, no queremos luz directa, queremos luz difusa, queremos luz de norte, se vuelca hacia la plaza, se vuelca también hacia la plaza por este carácter público que tiene el edificio, pero también en ese sentido nos venía todo rodado porque también nos volcamos hacia la luz difusa, la luz indirecta. Como veis ahí le sale como un pequeño cuerpo al edificio, a este edificio longitudinal de 150 por 22, que es lo que desde el concurso se planteó como una manera de recordar lo que allí había sucedido, que era este edificio industrial donde se reparaban los trenes, que solo se guarda una pequeña parte de la nave principal, pero que da todo el sentido al edificio nuevo, porque se ubica la entrada justo en el eje del edificio antiguo, como luego veréis en algunas imágenes. Vamos yendo hacia adelante, porque yo creo que voy a un ritmo más bien lento. El programa del museo tiene 2 zonas expositivas muy claras. La exposición es exposición fija, la exposición de la colección del museo, que se desarrolla en el lado izquierdo a partir del eje de la entrada, digamos, este eje como principal. En el lado izquierdo tenéis las salas para la exposición fija y a la derecha es la exposición temporal, las salas que van cambiando cada 3-4 meses de exposición. Tanto para una como para la otra zona del museo nos pedían espacios donde no necesitan especialmente luz natural, espacios donde van a exponer vídeos o, digamos, formatos de arte más contemporáneos, y
otra zona donde puedan exponerse con luz natural perfectamente controlada, pues para exponer desde un cuadro, pintura al óleo o un pequeño pergamino o un pequeño dibujo realizado en lápiz. Con eso el edificio se parte, como si dijéramos, en dos niveles. Tanto la zona de exposición temporal como la fija tienen este nivel donde, digamos, segundo nivel, donde las salas no tienen una gran cantidad de luz natural por esta idea de que puedan ser como una black box, entre comillas, como un sistema más flexible. Y si quieres pasar a la siguiente, en la planta tercera se ubican en la derecha, como veis, una gran sala que es la sala de exposiciones, que se puede partir o se puede fraccionar de una manera como más flexible, con luz cenital, digamos que se utiliza la cubierta para esta luz natural en la que se quiere utilizar para la exposición. Y a la izquierda tenéis la zona de exposición fija, pero también con esta capacidad de espacios con una iluminación muy controlada bastante elevada. Porque básicamente, si pasas a la siguiente, Sergio, y gracias por la ayuda, lo que se propone es, como veis, aquí a la derecha nos quedaría el sur, a la izquierda el norte. Las salas inferiores, la sala de la planta baja, se abren hacia el espacio público que está a vuestra izquierda. Las zonas intermedias son estas salas que requieren de menos flexibilidad o requieren de menos iluminación natural, dejádmelo decir correctamente, que también se abren hacia el norte. Y las salas que están arriba, las salas más flexibles, las salas que pueden tener diferentes configuraciones, están, digamos, como enfocándose al cielo, ¿no? Por decirlo de una manera como más poética. Con esta secuencia que ahora veremos en detalle de un shed industrial, ¿no? Adelante, Sergio. Gracias. La excusa de la película otra vez. Básicamente os voy a hablar de estos dos elementos, del elemento ladrillo, del elemento cerámica, del elemento macizo, de la carencia de luz, de la oscuridad, del bloqueo de energía, por decirlo de alguna manera. O sea, todos estos elementos tienen como esta transición, y luego más tarde os explicaré el elemento cubierta, el elemento acristalado, este elemento que capta la luz difusa. Adelante. No os explicaré más allá de una fachada de ladrillo bastante convencional, con una pequeña diferencia, que es cómo se elaboró la fachada norte, que ahora no quiero hacer ningún spoiler, ahora os explico en detalle. Y básicamente entender un edificio en Suiza, cuando ahora veáis los detalles, entender un edificio que tiene que ser prácticamente pasivo. En Suiza está la etiqueta, digamos, label Minergie, que sería como el Passive House alemán. Básicamente es un edificio Minergie P, en este caso un edificio que los aislamientos rondan alrededor de entre 20 y 30 centímetros, con lo cual hacer una fachada, estructura, aislamiento y acabado, enseguida estamos en el orden de 60-70 centímetros, que es el grueso que tienen estas fachadas, ¿no? Para ser un edificio relativamente muy bien aislado, perdón, no relativamente, y lo más, por decirlo de alguna manera, con la mayor inercia posible para ser lo más estable posible, porque tenemos unas condiciones de temperatura y humedad como muy como cualquier museo, como muy restrictivas. Nuestro primer paso, siempre intentamos enfocar el material desde todos sus ámbitos, desde todas sus perspectivas, y una es pues el tema de la energía embebida dentro del material, ¿no? Aquí, por ejemplo, esto es un plano que realizamos para entender dónde podían estar los fabricantes que podían hacer el ladrillo que queríamos o que estábamos buscando con el menor desplazamiento posible, ¿no? Aquí nos marcamos un radio máximo de 1000 kilómetros, haciendo un poco de trampa, eso es verdad, porque queríamos integrar unos ladrillos que nos gustaban mucho, que eran los ladrillos que puedes pasar, Sergio, de la casa Petersen, que están justo en el radio de 1000 kilómetros, que nos parecía también un ratio racionable de distancia, de desplazamiento, pero bueno, enseguida se vio que es un ladrillo, es el ladrillo que Peter Zumthor desarrolló para el Museo Columba,
se llama el ladrillo Columba. Si quieres ir pasando aquí, podemos ir a hacer un poco de ametrallamiento. Que utilizan básicamente la idea del edificio para la piel, era una piel como clara, una piel con cierta rugosidad, utilizando un ladrillo que fuera lo más manual posible para que hablara un poco de esta idea de gran masa, pero que cuando nos acercáramos volviéramos a entender como este elemento ladrillo, que es el que genera toda esta piel, como también como un elemento con su propia identidad. Aquí ya estamos con fotos del edificio. Básicamente hicimos esta investigación de cuál podía ser el ladrillo. Las condicionantes, por un lado, de los arquitectos era que fuera un ladrillo que tuviera un tono claro, un tono, digamos, entre gris. Aquí veis un poco el tono que finalmente escogimos. Y del otro lado, el cliente pues quería un ladrillo que no fuera absorbente, que no diera problemas, que no tuviera fluorescencias. De esto no os hablaré mucho, pero digamos que cuando se trabaja en Suiza lo que se tiene que hacer es un proyecto que cumpla el presupuesto, entre otras cosas, que se debería hacer en todas partes, cumpla el presupuesto, que cumpla los estándares de energía y de durabilidad de una alta exigencia. Para hacer un edificio público, este tiene que ser un edificio durable. Y finalmente, lo más importante es también pues, que no tenga mantenimiento, ¿no? Hay toda una serie de normas que os explico así muy rápido, pero que es súper importante tenerlas claras en todo el proceso y tienen que estar siempre como tenemos que trabajarlas siempre en todos los sentidos y al mismo tiempo, ¿no? O sea que mientras Alberto y Fabricio están trabajando en el 1.100, 1.200, 1.50, Juanjo y yo estamos trabajando en el 1.10, el 1.5, el 1.1, el 1.20. Y estos son dos caminos paralelos que se van entrecruzando. Adelante, Sergio. Básicamente os quiero explicar simplemente la diferencia entre las fachadas este, oeste y sur, que son fachadas que prácticamente bloqueamos la luz directa del sol. Por eso habéis visto que es como una especie de monolito de ladrillo, por decirlo de alguna manera, con la excepción de esta pequeña pieza que es el edificio existente y que es además la entrada del edificio. Y ahí abrimos una gran ventana porque esta gran ventana está dando a un espacio público, un espacio donde la luz, la entrada del edificio, donde la luz puede ser directa, no tenemos tantos condicionantes especiales. Entonces, vamos abriendo en estas fachadas en momentos muy específicos. Perdonad. En cambio, en la fachada norte, como veis, hay esta especie de pilastras que le van saliendo con un ritmo de 1,75 m, que son una especie, entre comillas, de orejeras o de elementos que marcan este ritmo de la estructura que existe dentro del edificio, esta idea de elemento continuo, pero que además le dan como un carácter, otra vez, muy masivo, otra vez esta idea de lingote, si me permitís la palabra, espero que me la permitan Alberto y Fabricio, de ladrillo, pero que a su vez está perforado y está recibiendo como luz indirecta del norte para las salas. Dale, perdona, Sergio. Aquí veis la fachada norte, sigue siendo esta idea de una secuencia de elementos verticales. Estas pilastras tienen 22 metros de alto y hacen 24 centímetros de ancho. Con esta idea de mantener esta simplicidad, esta idea de volumen continuo macizo. Sin embargo, esta piel está llena de huecos, está llena de elementos que permiten la relación interior-exterior y además pues, genera como estos pórticos que veis aquí a mano izquierda que van como absorbiendo el flujo de gente dentro de esta plaza pública, ¿no? Esto es aún en la fase de construcción. A la derecha quedan esta serie de arcos que os he explicado donde hay las tiendas, pequeñas oficinas y al fondo está la construcción de Aires Mateos con el otro museo. Adelante, Sergio. Aquí veis, desde esta perspectiva ya se ve que hay esta idea de que el ritmo de 1,75 m de estas pilastras nos va generando como unos cortes y estos cortes son los que
nos permite relacionar el espacio interior con el espacio exterior. Aquí veis la entrada principal, que es este gran pórtico de hormigón armado. Adelante. Y os explico muy rápidamente, aquí podemos volver a ametrallar un poco cómo es la secuencia de estas pilastras. Las pilastras al final son unos elementos que son especialmente finos y la manera, digamos, como de poder controlar estos elementos que están ligados a la estructura principal del edificio es de hormigón, y las pilastras, esta secuencia de pilastras nos venían prefabricadas. Siempre hicimos las dos versiones, versión in situ, versión prefabricada, porque nos gusta la idea de mirar diferentes caminos y ver cuáles son los pros y los contras de cada uno de los caminos. Seguramente en Francia o en nuestro país o en Alemania incluso seguramente lo hubiéramos hecho in situ con este mismo tipo de fijaciones. En cambio en Suiza, por un tema de coste, de obra, de lo que cuesta un operario in situ cada hora, pasamos a prefabricar esta fachada, ¿no? Y aquí veis un poco fotos que ilustran esta tecnología. Luego, si tenéis preguntas, ya le damos. Adelante, Sergio, perdona, vamos dando. Lo mismo, todos estos elementos, todos los vidrios y todos estos elementos venían como en elementos de gran formato que se iban insertando lo más prefabricado posible, en este caso solo es el vidrio, pero van llegando con vidrio y marco o vidrio dentro del edificio y se van como metiendo, como veis, con esta lógica de la prefabricación y de ir insertando como estas piezas en vertical, ¿no? Esto para la fachada norte, lo he explicado un poco más en detalle. La fachada sur no deja de ser una fachada especial en el sentido de que está muy bien aislada y hay grandes dimensiones, pero no deja de ser una hoja con cámara ventilada, aislamiento y estructura posterior. Adelante, Sergio. Aquí veis un poco todos los detalles. Este es un poco nuestro trabajo que os digo, pero no es unos detalles que se hacen al final una vez concebida la obra, pero que se hacen en continuo trabajando con el resto de equipo. Adelante, Sergio. Esta sería una imagen del detalle que acabáis de ver, con esta sala de exposición que se accede directamente desde la calle, en planta baja. Adelante. Ahora podemos ir ya con la idea de ir terminando, ¿no? Y esta, para mí, interesante relación que se produce por la noche, cuando esta especie de gran cubo, de gran elemento paralelepípedico, se transforma en un elemento mucho más lleno de pequeñas diferencias, que se percibe dónde está el interior, dónde está el exterior, esta especie de relación mucho más fluida entre espacio interior y exterior. Adelante, seguimos. Estas son las salas de la primera planta, las salas que no requieren de una iluminación. Sí, no te preocupes, podemos seguir, de una iluminación directa, y aquí estamos donde veis este punto especial, por ejemplo, que es la entrada, donde había este gran pórtico de hormigón. Entramos y nos damos cuenta que volvemos a estar de alguna manera en el eje del edificio antiguo, en esta gran ventana que relacionaba el edificio existente con el edificio, o sea, con su entorno, con vistas hacia el lago, ¿no? Si tomamos esta escalera, la gran ventana nos ofrece esta visión de los Alpes y del lago. Y lado y lado tenemos la escalera que sigue subiendo hacia las zonas expositivas. Perfecto. Y ya como último, puedes ir ametrallando, no hay problema. Esta referencia también de la película de Pavel Pawlikowski, Ida, en la que, como os he explicado antes, teníamos que trabajar un poco con la idea de vacío y lleno, y luz y oscuridad, energía o aislamiento. Y en cambio, para la cubierta, lo que queremos es filtrar de alguna manera por geometría la luz difusa de norte, pero digamos absorber la mayor cantidad de luxes posible, ¿no? Y para ello
utilizamos esta sección. Esto es una sección transversal del edificio. Ahí, en el lado izquierdo sería fachada norte, en el lado derecho fachada sur. Es un poco la construcción. Esta idea que tenemos que plantearnos ya en nuestras latitudes, pero la idea de que no hay puente térmico, de que hay una continuidad siempre del aislamiento que envuelve el edificio, ¿no? Adelante. Podemos ir rápido aquí, Sergio. Básicamente, aquí veis un poco la estructura de la planta cubierta. Es una estructura metálica que va de norte a sur, una estructura de unas vigas en T que más o menos tienen 1 metro de altura. Y sobre estas vigas se sitúa otra vez, elemento prefabricado que tiene esta forma de tronco pirámide que, digamos, a 45 grados nos permite la entrada de luz natural difusa y en su lomo, por decirlo de alguna manera, nos permite generar un plano perfectamente orientado a 45 grados hacia el sur para generar electricidad del edificio. Dentro de estos edificios en Suiza, son Minergie, nos piden una gran cantidad de energía, de que la energía del edificio pueda ser suplida por energía renovable. En este sentido, hay 7 bandas de 120 metros, en este caso de células fotovoltaicas mirando al sur, ¿no? Todo siempre partiendo de este solar también orientado, ¿no? Adelante. Como veis aquí, los espesores de aislamiento se mueven alrededor de entre 30 y 40 centímetros. Sergio, cuando quieras, seguimos. Aquí veis la estructura desnuda. Os voy a enseñar un poco como muy rápidamente el ciclo de cómo se montó esta cubierta. Aquí, por ejemplo, se dejó una de las paredes del fondo de las salas de exposición abierta. Aquí, bueno, aquí el fotógrafo estuvo muy bien. Que dan, digamos, hacia donde ahora estaría el Museo de Aires Mateus. Y por ahí se iba metiendo el material, ¿no? El edificio, la cubierta por su geometría son elementos tronco piramidales. Pues el montaje era mucho más sencillo si se montaban, venían semiprefabricados, se ensamblaban en este suelo. Este suelo está preparado para grandes pesos, para grandes obras, por lo tanto se podía trabajar perfectamente como si fuera una nueva plataforma elevada a 2 plantas y se iban subiendo los lucernarios. Podemos ir ahora en plan en metralleta otra vez. Disculpa, Sergio, si no me vais a echar la bronca. Básicamente, bueno, aquí hay un error de mí mismo porque no está en el orden correcto, pero básicamente estos elementos que veis se montan desde abajo, estos troncos de cono, de pirámide, se montan desde abajo, se suben y se cierran. Adelante, Sergio. Y bueno, esto es una foto de la cubierta ya semiacabada, aún en construcción, donde veis el lado izquierdo orientado a sur con la línea de células fotovoltaicas y el lado, digamos, derecho con el elemento, digamos, captor de luz hacia norte. Esto ya es una vez acabada. Esta es la sala, digamos, la sala de... lo diré hoy, la sala de exposiciones temporales, que no tiene ningún tipo de separación, simplemente es esta gran sala con la entrada de luz cenital. Y hasta aquí hemos llegado. Perdónate si he sido un poco atropellado, todo. Pero bueno, quizás quería explicar demasiadas cosas en muy poco tiempo. Bien. Fue súper interesante, Miquel y Juanjo, muchas gracias. Es muy exigente el formato, ¿eh? Estoy sudando, te lo juro. Sí, lo hemos forzado. También hay que dar las gracias porque... Y yo creo que me he pasado como en un concurso, seguramente ya me hubieran echado, ¿no? Pero estaría descalificado.
Es que en el confinamiento la concepción del tiempo Cambia, ¿no? se expande. Es cierto, eso da para una charla, ¿eh? La relación entre espacio y tiempo en el confinamiento, sí. Es como vivir en un barco.